86, Karilla A, 10 renglones de abajo hacia arriba en el comienzo de la nueva Mishnah. Nos dice así la Mishnah, Matnitim, dos grupos de personas que estaban ambos comiendo en una misma vivienda una misma ofrenda de Pesaj. Es decir, nosotros tomamos un solo corderito de Pesaj y todos los que estaban alistados para el consumo de esa ofrenda de Pesaj se reúnen en una misma vivienda para comerlo. Pero se dividen en dos grupos. Dentro de la misma vivienda se dividen en dos grupos distintos. Así sostiene el Taná de nuestra Mishnah, que es posible dividirse en dos casas o en dos grupos distintos, incluso que están consumiendo de un solo corderito de Pesaj. Y de hecho, ni siquiera tienen que aparentar estar juntos, sino todo este grupo puede voltear sus rostros hacia un lado para comer y el otro grupo voltea sus rostros hacia el otro lado, dándose las espaldas unos a los otros, indicando claramente que son grupos separados y no hay en esto ningún inconveniente. Es más, incluso podemos tener aquel recipiente con agua caliente en el centro entre los dos grupos, haciendo aún más separación entre los dos grupos, ya que en un grupo normal de personas nos suelen colocar eso en el medio entre ellos. Igualmente, esto estaba permitido y no tiene ningún inconveniente. Ahora sí, que Shashamash Omed Limdog, cuando el sirviente que era un sirviente yehudí, que él también participaba de el consumo de la ofrenda de Pesaj, ya que él también tiene la obligación de comer obviamente de la ofrenda de Pesaj, cuando él está atendiendo a los comensales y sirviéndoles el vino o diluyéndoles el vino, rebajándoselos con agua, Kofetz et Piv, Umahazir et Panab, Ashmagia et Haburato. Si nosotros, a modo de ejemplo, vamos a suponer que él estaba comiendo con el grupo de la izquierda, cuando va a atender a los grupos de la derecha, él debe mantener su boca completamente cerrada y mirando hacia atrás como si fuese hacia su grupo de la izquierda para evitar cualquier tipo de confusión, que no parezca y crean que él está comiendo también en este segundo grupo, porque si bien no hay ningún problema con la misma ofrenda de Pesaj se coman dos grupos distintos, sí está completamente prohibido para esta opinión que una misma persona coma en dos lugares o en dos grupos distintos. Por lo tanto, como él ya estaba participando con el grupo de la izquierda, no puede comer con el grupo de la derecha. Esto es lo que nos dice aquí. Kofetzet Piv, cierra su boca, Umahziret Parav, y da vuelta su rostro, voltea su rostro, al Shemagia Etzer Haburato, hasta que vuelve otra vez a su grupo original. Veogel, y recién ahí vuelve a comer. Veakalá, Hofejet et Panea Veogelet. Y así también una novia que se avergüenza de comer frente al público que estaban todos observándola, esa también, incluso que está con este grupo, puede voltearse, darle las espaldas y comer para no ser vista, ya que como dijimos, no hay problema de que una misma ofrenda de Pesaj sea comida en dos grupos distintos. Y nos dice la Gemara, ¿de dónde surge todo esto? Matnitim, Matne, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah que sostiene que está permitido realizar esto? Rabbi Yehudahi, es Rabbi Yehuda de Tanya. Tenemos estudiado en esta fuente externa el análisis en los pesukim de la Torah. Está escrito en el pasuk, Alabatim asher yochelu otobahem, en las viviendas que comerán a él en ellas. El pasuk claramente está hablando de consumir en dos viviendas, Alabatim, en las viviendas, dos viviendas distintas, asher yochelu, que van a comerlo en plural, van a comerlo, no va a comerlo, van a comerlo varias personas, oto, a él. Es decir, que se está hablando de un solo animal, y el pasuk dice que varias personas pueden comer a ese mismo animal, a esa misma ofrenda de Pesaj, en distintas viviendas. Más aún que van a poder comerla, consumirlo en distintos grupos, incluso en una misma vivienda, ya que la Torah autoriza incluso que sea consumido en distintas viviendas.
Melamed, de aquí aprendemos que la ofrenda de Pesach puede ser consumida en dos grupos completamente independientes y separados. Es posible que así como pueden la misma ofrenda dividirla en dos grupos y en dos viviendas distintas, que también una misma persona pueda consumirlo en dos lugares distintos. Talmud Lomar, a eso Pasuk nos enseña, Bebait Echad Yeachel. En una sola vivienda debe ser consumido. Y la manera de compatibilizar los Pesukim es decirnos que la misma ofrenda se la puede consumir en dos grupos o en dos viviendas, pero quien la coma tiene que comerla en un mismo lugar. Y ya vamos a ver que la Gemara nos va a explicar que hay aquí un juego de palabras de la manera que está escrita a la manera que se la lee. Mikan, de aquí es que dijeron, Mikan Amru, de aquí dijeron, Hashamash Sheachal Kazait Betzad Tanur, si un sirviente, Yehudí, obviamente como dijimos, él atendiendo a las personas y ocupándose de la ofrenda de Pesach, equivocadamente comió, él también estaba alistado con ese grupo, pero equivocadamente él comió de la ofrenda de Pesach, estando al lado del horno donde lo estaban asando. Y Piqueahu, si eres inteligente, una vez que acabamos de decir que la misma persona no puede consumirlo en dos lugares distintos, ya que él comenzó a comer al lado del horno, no puede ahora irse con su grupo y comer donde están ubicados las personas de su grupo, ya que él comió en este lugar. Entonces, si eres inteligente, me malé que rezó mi menú, llena su estómago ahí, en ese lugar donde él está, para poder seguir consumiendo de la ofrenda de Pesach, ya que él no va a poder consumir en ningún otro lugar. Y si la gente de su grupo quieren ser bondadosos con él y realizarle un favor, lo que deberían hacer es trasladarse todos aquí al lado del horno para que él tenga su grupo original y pueda seguir consumiendo con todos, ya que, como dijimos, él no puede comer en dos lugares para no quedar solo. Ellos le podrían hacer ese favor, pero él no puede consumir en dos lugares. Como dijimos, Bebait Echad Yeachel, tiene que ser en un mismo lugar. Así son así son las palabras de la viuda. El Bishimon Omer, el Bishimon por su parte dice, Arabatim, Asher Yochelu Oto Bahem, cuando el Pasuk dice en las viviendas en que van a consumirlo a él, Melamed Sheachel Ochel Bishte Mekomot. Rabbi Shimon estudia, la persona que va a consumirlo puede consumirlo en dos lugares distintos. Una misma persona puede consumir en esta vivienda y continuar consumiendo la misma ofrenda de Pesach en otro lugar. Ya que, como dijimos, el Pasuk habla de él y dice va a ser consumido en viviendas. Y él entiende que se refiere a cada uno y uno de los que están alistados sobre esta ofrenda. Todos ellos van a poder consumirlo en plural, cada uno y uno de ellos van a poder consumirlo en dos lugares distintos, ya que no hay límite en la cantidad de lugares que se puede consumir la misma ofrenda de Pesach. Y Ajol y Enejal Bishtiahaburot, es posible que ya originalmente nosotros dividamos esta misma ofrenda de Pesach para comerla originalmente en dos lugares. Tamonomar, Bebait Echad Yeachel. A eso Pasuk dice no, debe ser consumido en un mismo lugar. Quiere decir que cuando nosotros, de acuerdo a la opinión del Rabbi Shimon, traemos un corderito de Pesach, tiene que estar programado y proyectado consumirlo todo en un mismo lugar. No podemos originalmente dividir la ofrenda de Pesach para que sea consumida en dos lugares. Todo se van a concentrar y van a comer conjuntamente en un mismo lugar. Una vez que ellos se comenzaron a comer todos juntos en un mismo lugar, no hay problema que esa persona ahora se desprenda y lleve de la ofrenda de Pesach para comer en otro lugar. ¿Cuál es exactamente el punto de discusión entre el Rabbi Yehuda y el Rabbi Shimon? ¿Por qué cada uno llevó la interpretación de los Pesukim a este extremo? El Yehuda, él se fijó en la manera que está escrita la palabra y no en la manera en la que nosotros la leemos. Muchas palabras, nosotros sabemos que la Lashon HaKodesh tiene una característica: se escriben solamente las consonantes y no se escriben las vocales, las nekudot, la puntuación que nos indica las vocales, esas no se escriben.
Por lo tanto, nosotros recibimos Betorah Shebe'al Peh de manera por tradición oral cuál es la puntuación y las vocales correctas para decir en cada una de las palabras. Ahora bien, Rabbi Yehuda él sostiene que nosotros podemos tomar la palabra y leerla, acomodarle las vocales de la manera que nosotros podamos interpretar otra enseñanza que nos quiera transmitir la Torah. Y esto es lo que hace Rabbi Yehuda. Cuando Pasuk dice Bebait Ehad Yeachel, nosotros recibimos por tradición oral que la lectura correcta es Bebait Ehad Yeachel. En una sola casa, en una sola vivienda, será consumido. Yeachel quiere decir será consumido, lo que estaría haciendo referencia al corderito, a la ofrenda misma. La ofrenda debe ser consumida. En cambio, la viuda nos dice que nosotros podemos leerlo Bebait Ehad y Ojal. En una sola casa lo comerá. Sería de manera imperativa y estaría hablando sobre la persona, indicándole a la persona que él tiene que comerla en un solo lugar. Por eso es que el viuda nos enseñó. La ofrenda la podemos dividir en dos lugares y puede estar consumida la misma en dos lugares distintos. Eso es lo que dijo Pasuk, en las viviendas donde lo van a consumir, porque la pueden dividir en dos viviendas, pero el que está comiéndolo en esa vivienda no puede ir y consumirlo en otro lugar, porque sobre eso Pasuk dijo, Bebait Ehad y Ojal. En una misma casa tú lo comerás. No que la ofrenda sea consumida en el mismo lugar. Tú debes consumirlo todo en un solo lugar. Por eso Jesús aprendió que no puede la persona trasladarse y consumirlo en dos lugares distintos. En cambio, el Shimon Sabar, Yesh Em la Mikra. El Shimon por su parte entiende que nosotros nos quedamos con la tradición de la lectura y está haciendo referencia a la ofrenda. En una sola vivienda será consumido. Quiere decir que no podemos la misma ofrenda repartirla en dos viviendas. Por eso Rabbi Shimon enseñó, siempre se hace la ofrenda y todos los que están alistados deben consumirla en el mismo lugar. Y una vez que ya están en el mismo lugar, si la persona toma de esa ofrenda y continúa comiéndolo en otro lugar, no hay ahí ningún inconveniente. Por lo tanto, el Taná de nuestra Mishnah claramente es Rabbi Yehuda. Ahora, Ayu Yoshvim, estaban las personas sentadas, reunidos todos conjuntamente. Vamos a suponer que eran 10 participantes los que estaban alistados en este corderito de Pesach. Estaban los 10 comiendo conjuntamente. Ayu Yoshvim, en la mitad que ellos estaban consumiendo de la ofrenda de Pesach, se levantaron una pared, colocaron una pared, una división, dejando 5 personas de un lado y 5 personas del otro lado. De acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda, que está permitido que la misma ofrenda se consuma en dos lugares distintos. Ahora que colocaron una división, esto no es considerado dos lugares distintos. Ojrim, ellos pueden seguir consumiendo sin ningún problema, ya que ellos, la visión que tenían del lugar sigue siendo la misma, solo que ahora hay una parte que no pueden seguir observando por la división que pusieron en el medio, pero no es considerado que ellos cambiaron de lugar. En cambio, le debería ver, en Ochrim, en cambio, de acuerdo a Rabbi Shimon, que no se puede dividir en dos grupos, entonces acá no van a poder seguir consumiendo. ¿Por qué? Si bien, como acabamos de explicar, se considera que estamos exactamente en el mismo lugar, eso es lo que respecta al lugar, pero sí quedaron divididos en dos grupos. Entonces, de acuerdo a la viuda, que no hay problema que una misma ofrenda se coma en grupos distintos, entonces pueden seguir consumiendo sin ningún inconveniente. En cambio, de acuerdo a la opinión del Bishmon, no se puede dividir en dos grupos distintos la ofrenda de Pesaj. Y aquí quedó dividido en dos grupos, no podrían seguir consumiendo. Lo mismo a la inversa. Estaban consumiendo en dos habitaciones distintas. Obviamente había una pared que separaba entre una habitación y la otra. La pared esa se desmoronó. De acuerdo a la opinión, que sería la opinión de Rabbi Shimon, que dijo que la persona puede una misma ofrenda de Pesaj consumirla en dos lugares. Él puede continuar comiéndola en otro lugar. Ojrim va a poder seguir consumiendo. ¿Por qué? Ahora que nosotros ampliamos el lugar, al caerse la pared, nosotros tenemos acceso y visión a una nueva pared que no existía anteriormente.
creando un nuevo ambiente, entonces es considerado como si la persona cambió de lugar, como que estábamos comiendo en un lugar y ahora estamos comiendo en otro ambiente. De acuerdo a Rabbi Shimon, no hay problema que si la persona comenzó a comer en un lugar, se pueda trasladar al otro y seguir consumiendo. Por lo tanto, también aquí ellos pueden continuar. En cambio, de acuerdo a Rabbi Yehuda, que no puede la persona cambiar de lugar y tiene que consumirlo del principio hasta el final, todo en un mismo lugar, no van a poder seguir consumiendo, ya que es considerado que se cambió de lugar. Entonces, cada uno va a tener, depende de la situación, algo para permitir o algo para prohibir y ser más severo que su compañero. Y a ti Rav Kahana, Kapashil de Mifshad, estaba sentado Rav Kahana y él expresó estas leyes que acabamos de decir con simpleza, sin tener ninguna duda que el levantar una pared lo divide en dos grupos y no se llama cambio de lugar, y que al desmoronarse se llama que es un cambio de lugar. Amarle Rab Asher, Rab Kahana, le dijo Rab Asher, Rab Kahana, Vetiva Eleja, y vaya. ¿Y por qué no te planteas y te cuestionas si realmente funciona así? Shiluk mechitza, la siat mechitza, el retirar y quitar una pared, o el levantar una pared, ¿acaso puede marcar diferencia como si fuesen dos lugares distintos o dos grupos distintos la existencia o desvanecimiento de esa pared? Que dame o no, es como dos lugares, es como dos grupos, sí o no. ¿No tienes ni siquiera duda al respecto? Esto sería para dudarlo porque no tenemos una prueba clara de cómo funcionaría y por lo tanto es situación dudosa. Tico, si se llamará, realmente queda sin poder ser disipadas las dudas si lo consideramos como dos lugares o como dos grupos o no. No tenemos pruebas ni tampoco alguna que otra Mishnah o fuente externa que nos pueda servir de pie de apoyo para poder determinar esta situación. Y volviendo a nuestra Mishnah, la Mishnah dijo que también la novia podía ella voltearse para comer y dar la espalda a toda la gente de su grupo. ¿Cuál es el motivo que la novia se voltea para consumirlo? Porque ella suele avergonzarse, ya que al ser una novia radiante, todos están observándola, ella se avergüenza que vean cuando ella está consumiendo. Por lo tanto, es común que ella se voltee y coma sin que sea vista. Y aquí nos aclara la Yehuda en nuestra Mishnah que no es un inconveniente tampoco en la ofrenda de Pesaj que ella coma dándole las espaldas a su grupo. O sea que, como dijimos, de acuerdo a la Yehuda, se puede comer en dos grupos distintos la misma ofrenda. Rabuná de Rav Natán, y claro, en una oportunidad nos dice Gemara, Rabuná, el hijo de Rav Natán, y claro, ver Rav Nachman bar Yitzhak, viajó a la casa de Rav Nachman bar Yitzhak. Ambrule, le dijeron a él, le preguntaron, no lo conocían, no reconocían quién era. Mashemeja, ¿cuál es su nombre? Amarle le dijo a ellos, Rab Hunna, Rabino Hunna, les contestó. Ambrú, le dijeron, Niti Mora Puraya, siéntense por favor entonces en el diván. Las personas se solían sentar en la tierra, en el piso o sobre alguna especie de banqueta. Solo las personas importantes eran honradas de reclinarse en un diván. Como él les dijo que su nombre era Rabino Hunna, entendieron que es un rabino, y quisieron honrarlo ofreciéndole sentarse y reclinarse en este diván. Y a ti, él se reclinó en el diván. Y a Abu le casa, le ofrecieron una copa con vino. Kablebe Hazimna lo aceptó de primera invitación. Es decir, no hubo necesidad de insistirle, ni bien le ofreció, dijeron sí, con mucho gusto, y lo aceptó. Beshatir Terezimne. Al momento de beberlo, no lo bebió todo de una sola vez, hizo una pausa, dejó, y luego volvió a tomar, terminándolo en 2 sorbos. Velá P. Y para consumirlo, no volteó su rostro, es decir, que bebió del vino frente a todas las personas que estaban en el lugar. A Brule le preguntaron, ¿cuál es el motivo que te has apodado Rabino Hunna? La conducta que has tenido no es conducta de una persona importante, no es acorde a la de un rabino. Que de hecho la persona se auto llame a sí mismo rabino, no corresponde. Marleu le dijo a ellos, Baal Shemani, ese es el nombre que yo tengo.
desde niño me llamaron Rabino Uná. No es un título, es parte del nombre. Entonces, siendo así, ¿cuál es el motivo que cuando ofrecimos sentarse en el diván has aceptado? Si no condice con tu nivel y tu estatura, o sea que no te consideras que eres un rabino. Amarlehu le dijo a ellos, hace, está escrito una máxima en nuestros jajamim, todo lo que te ordene a ti el anfitrión, el dueño de casa, tú debes aceptar y obedecer. Si ustedes me dijeron que me recueste en el diván, yo debo aceptar y reclinarme en el diván. ¿Cuál es el motivo que al ofrecerte e invitarte, tiene usted ganas, es de su agrado beber una copa de vino y usted aceptó inmediatamente? Marlehu le dijo a ellos, nosotros aprendemos de la conducta de los malachim con Abraham, de los ángeles cuando fueron como invitados, huéspedes en la tienda de Abraham Avinu, y lo mismo en la tienda de su sobrino Lot. ¿Cuál fue la conducta que ellos tuvieron? Ni bien Abraham Avinu les ofreció, ellos aceptaron inmediatamente. Pero cuando Lot, el sobrino, les ofreció pasar por su vivienda, ellos no aceptaron y el pastor dice, tuvo que insistir para que ellos acepten. De ahí nuestros jajamim aprendieron, Mesarevim la katán, ven Mesarevim la gadol. La persona se rehúsa frente a personas de menor nivel y no acepta inmediatamente. Es parte del derejeret, de la educación que debe tener la persona, pero no se debe rehusar a una persona de mayor nivel y más grande que uno. Sería faltarle el respeto, negarle lo que esa persona más grande que él le está ofreciendo. Por lo tanto, les dijo Rabuná, como yo no soy rabino, ustedes me ofrecieron, ustedes son más grandes que yo. Es una falta de respeto que yo me rehúse al ofrecimiento de ustedes. Por eso acepté inmediatamente. ¿Cuál es el motivo que usted lo bebió en 2 sorbos y no lo bebió todos de una sola vez? Amarleu le dijo a ellos de Tania. Nosotros estudiamos en una de las fuentes externas que nos enseña también la educación al momento de beber. Ayoteco sobre Batahat, quien bebe su copa, su vaso, todo de un solo sorbo, parece garguerán. Es una conducta de desesperación. Parece una persona que no puede tener control sobre sí mismo y bebe todo de una sola vez. Shenaim de Jerez, beberlo en 2 sorbos es la manera educada de beberlo. Y dividirlo en 3 sorbos ya sería una conducta de arrogancia y sentirse superior al resto de las personas. Por eso es que yo lo bebí en 2 sorbos como es lo habitual. ¿Y cuál es el motivo que no te volteaste para beberlo y has bebido delante de todos sin ningún tipo de inhibición y vergüenza? Amarlehu les dijo a ellos, la Mishnah nos enseñó la novia en la que se debe voltear para beber porque ella se avergüenza. Los hombres no se avergüenzan de beber incluso delante de las demás personas. Por lo tanto, no veo ningún motivo para que yo tenga que voltearme para beber. Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, nos cuenta la Gemara también que Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, y claro, Rabbi Shimon Rabbi Yossi ben Lekunya, se hospedó, viajó en una oportunidad y se hospedó en la casa de Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi Yossi ben Lekunya. Y Abule casa, le ofrecieron una copa, Kable Behad Zimna, la aceptó de primera insistencia, Meshati Behad Zimna, pero también la bebió de un solo sorbo. Hambrele, le dijeron a él, la sabar la mora, yo tengo sobre Batajat de Gargerán. ¿Usted acaso no comparte lo que está escrito en la máxima que nos enseñaron nuestros sabios? Quien bebe la copa de una sola vez es una conducta de incontinencia y de desesperación. Amarlehu les dijo a ellos, seguro que yo estoy 100% de acuerdo con esas palabras y así debe ser. Pero la hambre de Koshakatan, eso no fue dicho cuando se trata de una copa tan pequeña como la que ustedes están ofreciendo. Vean Hamatok,
y ni tampoco cuando la bebida puntualmente, como en este caso, es un vino dulce que pasa a ser más como una bebida de sabor más que un vino fino y delicado. Y tercer factor, yo soy una persona muy obesa. Una persona extremadamente obesa. Entonces, cuando nosotros decimos que fue dado ese parámetro, fue dado para vasos relativamente grandes, vino seco, que es un vino que no se bebe todo de un sorbo como si fuese una bebida dulce, y también hablando en personas normales. En cambio, en esta situación les dijo, hay tres factores contrarios. Primero, es una copa pequeña, es un vino dulce que pareciera una bebida, y tercero, yo soy una persona muy obesa. No fueron dichos esos parámetros en esa situación. Amar Rabuna. Y la Gemara retoma y nos dice ahora un din también de derejeres, de conducta de respeto hacia los sirvientes, como hablaba en la Mishnah, quienes estaban atendiendo a los comensales, y nos dice, Amar Rabuna, venía Japurán y Krasim Shlosha. Cuando son un grupo de comensales que están comiendo conjuntamente, y no se refiere puntualmente a la ofrenda de Pesaj, cualquier grupo de personas que se reúnen a comer y tienen una persona para que los atienda y les sirva, deben sentarse los tres conjuntamente para molestar al sirviente que los atienda, no a uno o a dos, ya que atender a poca cantidad de personas es una molestia excesiva frente al sirviente, y él no tiene por qué molestarse atender a personas individuales. Ahora sí, si bien cuando ellos comienzan tienen que comenzar mínimamente los tres juntos, y él los va a ir atendiendo y sirviéndoles la comida y la bebida a los tres conjuntamente, para retirarse sí se pueden ir retirando de a uno, incluso que van a quedar dos, o hasta incluso va a quedar uno solo al final, él tiene que continuar atendiéndolo, por más que ahora es a una sola persona que tiene que atender, ya que comenzaron los tres juntos, él tiene que seguir atendiéndolos hasta el final. Amar Rabá, dijo Rabá, esto siempre y cuando que estas personas se reúnen para comer conjuntamente en horarios y momentos habituales y con tiempos habituales, tanto para comenzar como para retirarse. No si ellos alargan y se quedan varias horas, que también entonces el sirviente va a tener que estar al servicio de ellos todo ese tiempo. Y eso siempre y cuando también que ellos le hayan avisado que al momento de retirarse se van a ir retirando de a uno, y que por lo tanto él tiene que seguir atendiéndolos. Amar Rabina, dijo Rabina, pero y le tienen que pagar, obviamente con dinero, por este retraso que lo tienen a él, ¿sí? Atendiendo de a uno cuando se fueron retirando. Salija Harón, Leo Sif también. Y el último de todos tiene que agregar un poco más de dinero por el retraso que le causó. Sin embargo, lo dice la Gemara que no es así. La ley, él no tiene que agregar más dinero, sino va a pagar igual que lo que pagaban todos para ser atendidos. Y ya.